Vamos a leer la palabra. En Mateo 25, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La versión del lenguaje actual dice 5 sabias y 5 descuidadas. 3, Mateo 25, 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea que llevaron una carga extra. Amén, de combustible. 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amante Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, por lo que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Te hemos alabado, hemos bendecido tu nombre, Señor. Pedimos una unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor. Que no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú, Señor. Que sea Cristo, que tu Espíritu Santo ilumine mis labios, mi mente, mi espíritu, mi corazón, Señor. Que podamos ser edificados el día de hoy, Padre. Que podamos comprender y retener la exhortación que tú traes hoy a la iglesia, Señor. De velar, de estar alerta, porque los tiempos son malos, Señor, y tú estás a la puerta, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre bendito de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. He titulado este mensaje: mantente alerta. Tenemos que mantenernos alerta porque estamos viviendo en tiempos difíciles. A través de la historia de la humanidad y la historia de los tiempos bíblicos, Dios siempre ha querido otorgar su gracia, su perdón y su misericordia a los hombres. Pero a través de la historia bíblica vemos que los hombres han desperdiciado realmente esa oportunidad. Y una vez que se desperdicia la oportunidad de la gracia, no hay una segunda oportunidad. Amén. Amén. En la Biblia vemos a Noé predicando 120 años como pregonero de justicia. Y la humanidad no le creyó, y la puerta del arca de la salvación se cerró, y el diluvio acabó con toda la vida en el planeta. En Génesis vemos una historia triste de cómo Adán y Eva perdieron el derecho de caminar y vivir en el paraíso, y fueron expulsados del jardín del Edén, y no hubo para ellos una segunda oportunidad. Vemos un Sansón que era un juez lleno de privilegio y una fuerza sobrenatural, pero debido a su pecado de lujuria no tuvo una segunda oportunidad, terminó perdiendo sus ojos y trabajando en un molino como esclavo,
y termina suicidándose junto con todos sus enemigos en el templo pagano de Dagón, un dios filisteo. En otra ocasión vemos al rey Saúl, el primer rey ungido por el profeta Samuel, el primer rey de Israel, pero por su soberbia y desobediencia no quiso seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra, y su curiosidad por saber el futuro de su reino lo llevó al pecado del ocultismo y la brujería. Debido a su impaciencia y soberbia, Saúl no tuvo una segunda oportunidad y muere en el campo de batalla con su hijo, quitándose su vida con su propia espada. Vemos también a Moisés, un gran siervo de Dios, en un momento de impaciencia y depresión por falta de agua, desobedece las instrucciones de Dios y no le habla a la piedra, a la roca, sino que la golpea con su vara, y no tuvo para él una segunda oportunidad de entrar a la tierra prometida, y solo la pudo contemplar de lejos. Encontramos también un David, después de haber sido bendecido por Dios como rey de Israel, cometió un terrible asesinato y adulterio para quedarse con una mujer que ya tenía marido, y su bebé pagó con las consecuencias de su pecado, con la muerte, y la espada nunca se apartó de la casa de David, y tuvo muchos problemas dentro de su propia familia con sus hijos, al punto que su hijo Absalom le arrebató el poder del reino. Luego sus generales mataron a Absalom para poder poner a David de vuelta en el trono a gobernar. Y por toda la Biblia vemos ejemplo tras ejemplo de fracasos y fracasos de hombres que habían creído en Dios, al punto que Dios se cansó de hacer pactos con los hombres, porque todo pacto con hombre tiende al fracaso. ¿Y Jesús qué hizo? Pactó con él mismo, envió a su hijo en semejanza de hombre, a Cristo, dándonos un pacto perfecto y eterno a través del lavacro de la sangre del Cordero de los pecados, y nos redimió para conectarnos de nuevo con el Padre, y nos trae de vuelta, dándonos el libre acceso al trono de la gracia para nuestro oportuno socorro. Amén. En Mateo el Señor nos da una serie de enseñanzas de lo que es la gracia y cómo debemos de perseverar en ella. Eso está en Mateo 25, 1 al 13. Él da 3 parábolas. Una de ellas es la parábola de las 10 vírgenes. Voy a leer la traducción al lenguaje actual. Amén. En el reino de Dios pasa lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachas, en la Reina Valera dice vírgenes, tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir el novio. 5 de ellas eran descuidadas. La Reina Valera usa la palabra insensata, que en el griego es torpes. Y las otras 5 responsables. Amén. La Reina Valera dice prudente, que es sabias. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Es decir, llevaban una carga extra. Amén. De combustible. Amén. Como el novio tardó mucho en llegar, las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. Note que hasta la fecha todas son vírgenes las 10. No se ve ninguna diferencia. Amén. Como a la medianoche se oyó un grito: ¡ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Las muchachas vírgenes se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 muchachas descuidadas dijeron a las responsables: compartan con nosotras el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. Las 5 responsables contestaron: no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes. Es mejor que vayan a comprarlo. Mientras las 5 muchachas descuidadas fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Entonces las 5 muchachas responsables, en este caso las vírgenes, entraron con él a la fiesta de boda y la puerta se cerró.
Aquí básicamente está hablando la escritura de un tiempo. La gracia también tiene un tiempo. Ahí terminó un tiempo. Cuando las 5 vírgenes descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron: Señor, Señor, ábranos la puerta. Pero el novio les contestó: no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta. Amén. ¿Qué nos dice el Señor en esta parábola? Que tenemos que estar perseverando y teniendo aceite en nuestras lámparas. ¿Qué es el aceite? Símbolo del Espíritu Santo y la gracia de Cristo en nosotros. Amén. Que tenemos que estar buscando de la presencia del Señor constantemente. ¿Qué significa una parábola? Una parábola es una narración en donde el Señor toma ilustraciones o ejemplos de nuestro mundo físico para traernos una enseñanza de una realidad espiritual, de sus leyes y efectos, ya sean positivos o negativos para nuestras vidas, con la intención o el fin de iluminarnos para nosotros crecer y tener un mejor conocimiento de cómo vivir correctamente en los caminos del Señor. Amén. Y usted me preguntará: pastor, ¿y todo el mundo puede comprender una parábola? Bueno, vamos a preguntarle a Jesús, a ver si todo el mundo puede comprender las parábolas de Jesús. Y nos vamos a ir a Mateo 13, 10 al 17. Voy a usar Reina Valera. Mateo 13, 10 al 17. Vamos a preguntarle al Señor en la Biblia si es que todo el mundo puede entender una parábola de Jesús. Mateo 13, 10 y 17. Propósito de la parábola. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? O ejemplos, ¿correcto? 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. 13. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no vean y oyendo no oyen, ni entiendan. 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no comprenderéis. 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Entonces no todo el mundo puede entender una parábola de Jesús, sino aquellos que son escogidos, que han sido salvados porque tienen al Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos guía a toda verdad. Amén. Solo los hijos de Dios pueden entender las parábolas. Amén. En Mateo 25, 31 al 46, las 3 parábolas aluden a la segunda venida de Cristo, que es eminente, que debemos de velar y perseverar en la fe como escogidos y salvos que ya somos. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús usó en esta parábola la descripción de una típica boda judía de la época. Era costumbre en los tiempos de Jesús que el novio, acompañado de sus amigos, fuera a altas horas de la noche a la casa de la novia. Allí le esperaban la novia con sus damas de honor, en este caso son las vírgenes, que al ser avisadas por un vocero de la aproximación del novio, debían salir con sus lámparas para recibirlo e iluminarle el camino del novio hasta la casa, donde tendría lugar la celebración de una bella boda con su novia y un banquete. Amén. Amén. Sobre la elección del número 10, se cree que generalmente esta ceremonia estaba compuesta por 10 damas de honor,
debido a que las formalidades judías se realizaban con la asistencia de al menos 10 personas. Es decir, la cantidad de 10 era significativa en ciertas ocasiones. Todos sabemos que el esposo en la parábola es nuestro Señor Jesucristo. Algunos piensan que esta parábola es solo aplicable para los judíos, pero en realidad todos sabemos que se trata de dos pueblos. Uno gentil que creyó al mensaje de Cristo y el otro judío que lo rechazó. Aquí las vírgenes prudentes o sabias que almacenaron aceite y mantenían sus lámparas encendidas todo el tiempo, es la verdadera iglesia de Cristo, que persevera en la fe bajo la dirección y guianza del Espíritu Santo hasta el fin de los tiempos. La voz que anuncia la llegada del novio son todo lo que se anunció acerca de la llegada del Mesías. Jesús dijo en Lucas 24:44. Lucas 24:44 les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley, en los profetas y los salmos. Ese es el vocero del novio, actúa como un profeta, diciendo que el novio ya está a la puerta. Entonces el vocero actúa como un profeta que anuncia la llegada del novio. Bajo este aspecto, algunos piensan que las vírgenes necias o insensatas son el pueblo judío que no creyeron a Jesús por su religiosidad, ya que para ellos Jesús no era suficiente y no se prepararon para la venida del Mesías, mientras que las prudentes serían aquellos judíos y gentiles que sí creyeron en el mensaje del Evangelio. Estas personas realmente son salvas por gracia. Nosotros los cristianos sabemos que esta parábola incluye a la iglesia de Cristo, que es usted y yo. Amén. Amén. Aleluya. En la parábola, la figura del aceite representa el Espíritu Santo y la gracia de Cristo dentro de nosotros, de nuestras vidas. La parábola de las 5 vírgenes prudentes nos amonesta a exhortarnos a usted y a mí que vivamos vidas llenas de fe, ordenadas para el Señor, apartadas del pecado y llenas de aceite de su Espíritu Santo en nuestros corazones, y que seamos obedientes a la palabra de Dios hasta el día que Él venga por su iglesia, para que entremos a las bodas del Cordero como la novia de Cristo que somos. Dentro de los cristianos están los que creemos que esta parábola profética de las 10 vírgenes se cumplirá durante el período de la gran tribulación, después de un rapto secreto eminente de la iglesia de Cristo, donde muchos desaparecerán de la tierra. Eso lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos de Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Amén. En cuanto al sueño que afectó a las 10 vírgenes, hay 3 diferentes interpretaciones o puntos de vista. Amén. Para algunos es la muerte física, ya que tanto en las lenguas semíticas como el árabe y el arameo, morir y dormir es la misma palabra. Para otros, estos son otros, representa momentos de debilidad espiritual donde los creyentes pasan por dificultades o tiempos difíciles en nuestra vida. Y para otros, el tercer grupo, piensan que el sueño representa simplemente el retraso del regreso de Cristo a la tierra, lo cual es la observación más aceptada por muchos. En conclusión, podemos observar que las 10 jóvenes eran todas vírgenes, es decir, que todas ellas creían en un Mesías o Salvador prometido. Y por este hecho externo parecían iguales, pero internamente no lo eran,
ya que Jesús nos describe que sus vidas eran diferentes al decir 5 eran prudentes y 5 insensatas. Amén. Y el Señor nos dice que no todo el que nos dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Aleluya. La gracia de Dios es un don irrevocable de Cristo, al igual que son todos sus dones, ya que Dios es eterno y no te puede dar nada que Él no tenga dentro de su naturaleza. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. En la parábola se nos enseña que hay personas que parecen creyentes, como usted y yo, pero no tienen aceite en sus vasijas y lámparas, pues vivieron vidas muy descuidadas y no mantuvieron sus luces encendidas delante de Dios, ni reflejaron bien a Cristo aquí en la tierra. Versículo para respaldar: por sus frutos los conoceréis. No puede un árbol bueno dar mal fruto, ni el árbol malo dar buen fruto. La parábola también nos enseña que a no ser engañados por las apariencias externas, pues Dios ve el corazón y no mira las cosas como nosotros los hombres. En pocas palabras, hay un refrán popular que dice que no todo lo que brilla es oro. Dios espera que usted y yo vivamos vidas llenas de su presencia, es decir, manteniendo la llama del Espíritu Santo encendida en nuestros corazones y compartiendo la salvación con los demás, y que velemos, pues no sabemos, nadie lo sabe, ni el día ni la hora que nuestro Salvador vendrá por nosotros, ya sea el día de nuestra muerte o en el rapto de su iglesia. Bendiciones a todos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.